Hola, yo soy Federico Arreola y soy director de operaciones de sdpnoticias.com. SDP Noticias comenzó como un blog. Comenzó como un blog que nació en 2004, que era conocido en aquel entonces como Sendero del Peje, en Blogspot. El Sendero del Peje tenía como propósito romper el cerco informativo que se creía que había en ese entonces, ¿no? Y empezó a crecer mucho gracias a todo el golpeteo mediático que el Peje, Andrés Manuel, tuvo en el desafuero, luego con el fraude y luego la defensa del voto en el fraude. Y esa página se convirtió en el buque de insignia de toda la gente que estaba inconforme y que sabía que estaba pasando algo, que sí había un complot, ¿no? Mediático. Entonces esa página adquirió en 2006, en los meses de las elecciones y posterior, todo el conflicto postelectoral que hubo, llegó a tener 100,000 visitas al día. SDP Noticias es una manera de no renunciar a lo que significaba el Sendero del Peje, no renunciarle a toda esa gente, pero intentar hacer una transformación hacia un medio. Ahorita está muy de moda las redes sociales y todo mundo quiere estar ahí. Todo el mundo está hablando, empresas, políticos, gobiernos. Todos quieren estar ahí, no saben cómo y no saben para qué les va a servir. Es muy raro el político que por estar tuiteando se vaya a equivocar de tal manera que le vayan todos encima. Y normalmente los políticos tienen miedo. Tienen miedo de estar en las redes y te lo dicen. ¿Y para qué voy a estar en las redes? Y no, yo no tengo tiempo. O ¿para qué voy a tuitear a todas horas? Luego la gente me va a decir que a qué horas trabajo. O sea, es lo que siempre te dice, ¿no? Pero entonces el político, que son pocos, que sí se equivocan, pero que sí están ahí, son los que menos y son los que siempre salen ganando en las redes. Siempre, siempre, siempre. No hay errores que perduren en el internet, y menos en Twitter, por ejemplo. Normalmente el gobernador que entra a Twitter o el político que entra y empieza a tuitear y le agarra el saborcito, ya no deja que sus asistentes tengan su cuenta, Dice, no, espérame. Ya cuando le agarras el sabor, se lo agarran. Twitstar es definido como esa persona hasta arrogante que solo está dando un monólogo en Twitter. Está haciendo lo mismo que en los otros medios. No está escuchando a la gente, no le está contestando a la gente, no nada. Nomás está hablando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque él es el Twitstar. Tú me escuchas a mí, ¿no? Eso se da mucho. Luego, el término más escuchado es troll o trolear, que es el acto de ser un troll. Que es aquella persona, que hay muchos, que nada más se dedican a estar molestando, y esos son los que normalmente se esconden en el anonimato, normalmente. Y esos son los que menos, pero también hacen ruido y también molestan y cualquier cosa que digas está mal. Y luego está la gente que la gran mayoría de los tuiteros no dicen nada. Nada más están en Twitter para escuchar y para leer. Quiero leer qué está pasando, qué está diciendo tal persona, pero igual dicen algo una vez cada mes, Y esos son los usuarios que más, lo que te hace pensar que Twitter sí es una red social, es una forma de comunicación, todo eso, pero también es un medio. También las personas se informan por Twitter. Y eso están los datos. En una conferencia en San Francisco de Twitter, los ingenieros de Twitter te decían eso. Tenemos más páginas vistas, tenemos más usuarios que entran a Twitter que usuarios registrados. ¿Por qué? ¿No? Y luego supieron por qué y te lo cuentan. Pues porque hay mucha gente que entra sin registrarse a Twitter nada más para leer de un tema. O sea, quieren informarse, porque ahí está la actualidad. Entonces, es muy interesante el fenómeno. El primer consejo es que no sean trolls y usen las redes sociales. O sea, gracias a las redes sociales tenemos más apertura y tenemos mejor información, mejor calidad, más información, y más siempre va a ser mejor. Pero con todo eso también tenemos que tener responsabilidad en las redes y no inventar chismes. Si queremos que las redes sociales sean consideradas
una cosa seria y se nos sea tomados en cuenta todos los que participamos en ellas, que somos todos, tenemos que tener cierta responsabilidad y nosotros autoseleccionarnos. Si vemos que hay personas que están usando las redes sociales para mal, pues hay que rechazarlos y hay que simplemente no oírlos. Ese es el mayor consejo que yo creo que puede haber en las redes sociales, porque sí estamos ganando terreno, pero hay que también tener un poco de sentido común y usar esto con responsabilidad.